alabar al Señor y desempeñar estos privilegios. Y yo estoy seguro que si hubiéramos puesto a alguno de ellos para predican, ¿verdad? Amén. Cuando David, creo que estaba nombrado para predicar, pero se nos durmió. Es el más grande de los infantiles, ¿verdad? La vez pasada que recogió la ofrenda, hasta encapuchado vino. Imagínense para predicar cómo hubiera venido, ¿verdad? Aleluya, gloria al Señor. Gracias al Señor porque el Señor, hermanos, es bueno con nosotros y a los niños, ¿verdad, hermanos? Es un gozo grande verlos servir al Señor, ya que a ellos los puede usar el Espíritu Santo también. Es interesante que nosotros oremos por nuestros hijos y que los ministremos desde que están chiquitos. Fíjense que a mí me tocó que orar un día de esto por una niña como de 20 meses, no años, pero meses, o 20 días, ya estoy perdido, ¿no? 20 de los años me pidieron meses, y que si más uno despierta, ustedes también, ¿verdad? Entonces, 20 semanas, no, 20 días de nacida, ¿sí? Y ya peleaba la niñita, imagínense. Y oramos porque había ahí un estorbo maligno que no la dejaba. Dijo la mamá que desde que nació no había podido dormir. Casi todas las noches tenía batalla. Y desde ese día que oramos al Señor, el Señor la sanó. Primero comenzamos aconsejando, la verdad que los niños cuando están chiquitos padecen de aire en su vientre, gases, dependiendo de lo que la mamá come. Y ella dijo, yo me he cuidado y no es dolor porque entonces le pasaría. Y de verdad que ellos vinieron, hermanos, buscando la ayuda del Señor y la encontraron, pues a eso nos llamó el Señor, ¿verdad? Para que podamos ministrar la iglesia y estar al servicio de todas las necesidades que se den en ella. Entonces, cuando el creyente cree, al que cree, dice la palabra, que todo le es posible. Si queremos ver la gloria del Señor manifestada en nosotros, en nuestros hijos, en nuestra vida, debemos de tener fe y creer. Amén. Entonces, no subestimen el poder del enemigo en contra de nuestra familia. Hay que orar por nuestros hijos, a unos que ya se desviaron, que están, hermanos, desviados del camino del Señor. No perdamos la fe. La palabra del Señor dice que, hermanos, si creemos en Jesucristo, seremos salvos nosotros y toda nuestra casa. No es que automáticamente nuestros hijos reciban la salvación porque nosotros creímos, pero tenemos la oportunidad de orar por nuestros hijos para que ellos se salven y no se pierdan. Amén. Entonces, hermanos, no perdamos la fe, sigamos orando al Señor. Amén, gloria al Señor. Vamos a leer la palabra en el libro de Mateo capítulo 26 y su verso 43, capítulo 26 y su verso 43. Cuando lo tengan, digan amén. Lo leemos, ya lo tienen, vamos a esperar a la mayoría que lo encuentre. Dios está Mateo, el hermano Mateo, en su capítulo 26 y su verso 43. Lo vamos a leer, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos
ellos estaban, ¿qué dice, hermanos? Cargados de sueño. Siéntense, hermanos. ¿Cómo estaban los ojos de ellos? Dice, cargados de sueño. No hay cosa más fea que tener sueño y uno no quererse dormir porque uno sabe que no es la ocasión. Por ejemplo, cuando uno va conduciendo, hermanos, a mí me ha pasado muchas veces durante la madrugada. Yo creo que hay una hora que es bastante difícil cuando uno se desvela y es las 5 de la mañana. Esa hora hasta parado se duerme uno. Yo recuerdo que un tiempo trabajé en la cañera, en el frente, y me tocaba a mí, a otros dos muchachos, andar detrás de la máquina que recogía la caña para recoger el residuo que dejaba ahí tirado. Y pasábamos toda la noche trabajando bien, pero a las 5 de la mañana, cuando algunos camiones duraban un poco de tiempo para llegar y se paraba el trabajo, hermanos, de verdad, parados dormía uno, bien cansados y con sueño. Entonces es difícil. A veces manejando me toca que ir, va de mover los pies para no dormirme. Y esa señal yo la sé, ¿verdad? Así que cuando ustedes ahí están en par de mover los pies, yo sé que dormir se quiere. A mí me pasa cuando estoy conduciendo y voy mal y como quiero los pies para ver cómo se va el sueño, hermano, qué terrible es eso. El texto que leímos dice que Jesús vino otra vez y los halló durmiendo a sus discípulos, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Vamos a hablar un momentito, hermanos, sobre orar o dormir. Orar o dormir. ¿Qué cree usted que es la actitud que espera Dios que nosotros adoptemos ante la oración? Jesús fue un hombre de oración. Él es nuestro mejor ejemplo. Jesús oraba, hermanos, en todo tiempo, por la madrugada, por la noche, a cualquier hora del día, a mediodía, por la tarde. Lo hacía aún cuando estaba bien agotado. Porque yo creo que Jesús, después del inicio de su ministerio, nunca estuvo tan ocupado, sino durante su ministerio, los últimos 3 años y medio de su vida. La gente, hermanos, a donde quiera que él iba, allí lo seguían para oír lo que él enseñaba. Y multitudes, porque estaban enfermos. Y díganme, hermanos, ¿quién hay que no esté enfermo? Como la enfermedad no se nota, al menos que sea por problemas de invalidez del cuerpo, ¿verdad? Hay gente bien enferma. Yo creí que el señor militar que fue nuestro presidente, que está preso hasta la fecha, no sé, ya salió, Don Otto.
oró por la resurrección de Lázaro. Aleluya. Entonces él llevaba una vida de oración y estaba saturado de la presencia de Dios. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu Santo estaba sobre Cristo y dentro de él. En el Getsemaní fue el lugar, hermanos, de la hora más difícil y de la prueba física. Allí estuvo con sus 11 discípulos. A 8 los dejó en un lugar, luego se llevó a Pedro, a Juan y a Santiago, que eran del círculo más íntimo, eran los más fieles a él, y se los llevó, hermano, más adelante y me dio instrucciones sobre la oración. Y todavía él, de allí, hermanos, caminó más hacia adelante. Y estaba, dice la palabra, muy afligido. Y es que él sabía que la hora se había acercado. Aleluya. Entonces los invitó a orar y a velar con él. Dice el verso 38, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Aleluya. Los exhortó el Señor, hermanos, a prepararse por lo que estaba por venir. Él se postró y oró al Padre, angustiado por lo que venía pronto a su vida. Los discípulos no sabían, él sí sabía que se acercaba la hora. Tendría que dejarlos solos, tenía que prepararlos el Señor para la responsabilidad que ellos iban a asumir. Entonces, el Señor sabía, hermanos, por revelación, que la hora había llegado, que llegaba la hora de la traición, la hora donde él sería arrestado, donde él sería llevado a juicio, se burlarían de él, lo azotarían y lo crucificarían. El momento de cargar con el pecado de toda la humanidad. Es así que en ese momento, cuando la revelación y la conciencia de esa hora comenzaron a pesarle profundamente, él cayó de rodillas y buscó a Dios. Aleluya. Mientras preparaba a sus discípulos, ¿verdad?, para esa hora crítica, en su agonía él clama al Padre, diciéndole, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino, ¿qué le dice? Como tú. Amén. Que se haga tu voluntad. Dice el verso 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y así oró repetidamente, con esa angustia, hermanos, terrible que él sentía. Pero de pronto regresa a donde sus discípulos estaban, al lugar donde él los había dejado. ¿Y cómo los encontró? Dijimos, hermanos, allí en este texto, los encontró durmiendo y no orando fervorosamente como él lo estaba haciendo. ¿Qué estaban haciendo sus discípulos?
Durmiendo. Durmiendo. No estaban orando. Fíjense que el Señor le dice en el verso 40, ¿verdad? Vino luego sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. ¿Cuánto por lo menos le pide el Señor que velara con él? Por lo menos una hora. Hermanos, yo sé que algunas veces, yo hasta la fecha todavía no me duermo. No sé hasta qué edad voy a dormirme en el culto, ¿verdad? Porque va a pasar, digo yo, tal vez no. ¿O creen que sí? Bien, hermano, bien. Hasta ahorita no. Pero, pero hay hermanos bien jóvenes, hermanas bien jóvenes, que todavía la edad no es para que se duerman platicando, hermanos. Yo estoy platicando con ustedes. Yo les cuento que en cierta ocasión platicaba con una persona ya mayor de edad. Y yo me quedé casi un poquito helado porque hablando conmigo cuando sentí que quedó dormido. La edad o la enfermedad, ¿verdad? Pero los jóvenes, hermanos, o las hermanas que no están tan ancianas, ¿verdad? Dormirse en una prédica de 40 minutos o 50 minutos o media hora. ¿Qué le diría a Jesús? Yo no sé cuánto tiempo pasó entre el tiempo que llegó Jesús al monte de Getsemaní y el momento que lo arrestaron. Quizás fueron 4, 3 horas, 5 horas. Pero el Señor llega donde están sus discípulos 3 veces y los haya durmiendo, los exhorta y les dice: no habéis podido velar conmigo tan siquiera una hora. Entonces, por lo menos, hermanos, lo vengan con 40 minutos. Amén. El fuego se encerrará por estar despiertos en el nombre de Jesús. Por mí no hay problema que se duerman. El problema es que cuando nosotros nos dormimos, no recibimos la bendición de la palabra que viene para nuestra vida, ¿verdad? Entonces, con los discípulos había problemas. Ellos sabían, fíjense, muy bien, que Jesús estaba muy triste hasta la muerte. Ellos lo sabían. El Señor se lo dijo. Dice en el verso 37: y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. O sea, ellos sabían, hermanos, que el Señor estaba triste hasta la muerte y aún así no pudieron velar con él. El Señor sabía que estaba cansado, pues él también estaba cansado. Muchas de las veces ni siquiera fue a su casa a dormir, porque mejor se iba al monte para estar solito y pasar toda la noche orando hasta el amanecer. Y el otro día habría que estar en batalla espiritual, hermanos, orando por el demoniado. A uno solo con la palabra, a otros hermanos tenía que ministrarlo, ¿verdad? Poner la mano sobre ellos. Y los creyentes que nos ha tocado ministrar en algún momento a una persona poseída, sabemos lo difícil que es, hermano. Fíjense que en cierta oportunidad fui a orar por un muchacho que se había endemoniado aquí en la aldea, y era de madrugada, como a la 1 de la mañana, y en el climita de acá de la costa, cuando ya es el fin de año, ¿verdad? Que se pone el sereno bien fuerte. Y estaba bien frío, pero todo lo que oré, hermano, por ese muchacho, yo terminé bañado en sudor.
al puro aire libre. Es una batalla tremenda. Entonces, no es fácil, ¿verdad? Jesús tenía que enfrentarse a este tipo de batalla. Entonces, hermanos, Jesús era quien debiera estar o haber estado deprimido, pues la Escritura misma dice que él comenzó a angustiarse en gran manera. La depresión quiso tomar lugar, hermanos, en la vida de Jesús. Pero él, mientras más angustiado estaba, más oraba con fervor. ¿Cuántos alaban al Señor por ello, hermanos? Ese es un ejemplo, ¿verdad? Para nosotros, para que nosotros no bajemos la guardia. Cuando las circunstancias de la vida nos golpeen, hermanos, podemos hacer una de las dos cosas: orar o dormir. Los discípulos durmieron, pero Jesús oró. Amén. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Vea lo que el Señor le dice a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Los exhortó. No estaba bien, hermanos, que estuvieran durmiendo, porque el Señor no dijo: quédense aquí, duérmanse. Él les dijo: quédense y velen conmigo. Los dejó que orando. ¿Y ellos qué estaban? Durmiendo. Qué serio, ¿verdad? Entonces las Escrituras dan fe, mis amados hermanos, que Jesús, entre más se angustiaba, más oraba con fervor. Y es que la oración eficaz y ferviente dice que hemos dado todo lo que podemos, el 100% de nuestra capacidad. Santiago dice en el capítulo 5 y su verso 16: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aleluya. Ya hemos aprendido que la oración eficaz y poderosa es aquella oración en la que no imponemos nuestra voluntad, sino que oramos de acuerdo a la voluntad del Señor. Amén. Gloria al Señor. Como quisiéramos nosotros, ¿verdad?, que cuando oramos por los no convertidos se conviertan rapiditamente. O cuando nosotros los evangelicemos, se conviertan. O si son nuestros hijos que andan en desobediencia, quisiéramos que ellos, hermanos, regresen al camino del Señor. O si nunca se han encontrado con Jesús, que verdaderamente tengan un encuentro con Él. Pero en realidad, hermanos, no somos nosotros llamados a convertir a nadie, sino que esa obra es del Espíritu Santo de Dios. Nosotros tenemos que orar al Señor y decirle que su voluntad se haga en la vida de nuestros hijos, se haga en las personas que nosotros conocemos que viven desordenadamente, que no le agrada al Señor, porque la voluntad de Dios en los seres humanos es buena y perfecta. Oremos para que el Señor les cuide, les proteja, que no vayan a morir sin Cristo, porque si mueren sin Cristo, perdieron toda oportunidad. Perdieron toda oportunidad de salvación. Pero lo bueno es, hermanos, que Dios los cuide y los proteja. Y que un día, hermanos, puedan analizar que este evangelio maravilloso de Jesucristo es necesario aceptarlo y obedecerlo para poder recibir el perdón de nuestros pecados. Entonces, el ejemplo de Jesús para nosotros allí en Getsemaní, hermanos, no es que
se haga nuestra voluntad, sino que se haga la voluntad del Padre. Ese es el ejemplo del Señor. Porque Él, hermanos, tuvo momentos muy difíciles en su vida, pero es cuando tuvo que intensificar más su oración. Por eso es que el Señor oraba todo el tiempo. Y en ese momentito, en el Getsemaní, es el momento de la hora de la prueba. Físicamente, hermanos, el Señor estaba en una angustia terrible hasta la muerte. Dice otro escritor que las gotas que sudaba, el sudor era como gotas de sangre. Había una presión de nerviosismo, presión sanguínea en él, que sus vasos más finos de sus arterias se rompieron al grado de sudar sangre. Miren qué tremendo. Pero él oraba intensamente al Padre, que no sea mi voluntad, sino hágase tu voluntad. Aleluya, gloria al Señor. ¿Qué sucede, hermanos, en nuestra vida de oración? Él dice velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, que dice, es débil. Amén. Nuestro espíritu anhela la presencia del Señor. La carne anhela las cosas del mundo. Mire, la carne no quiere estar de rodillas, ¿verdad? La carne quiere estar en la cama. La carne anhela la hamaca. Me dijo un señor aquí de la aldea, mi pastor, me dijo, el día que haya hamacas adentro de la iglesia, yo voy a ir a la iglesia. Porque su cuerpo, ¿verdad? Su carne anhela eso. Hermanos, oiga pues, ellos no sabían, sus discípulos, ya voy a terminar, ellos no sabían, ni siquiera tenían idea a lo que se enfrentaban, a lo que se enfrentarían en el futuro. Pero lo iban a negar, y eso iba a ser pronto. Y a todos, a la mayoría de ellos, los iban a matar. Ellos no sabían eso. Juan, ¿qué idea tendría? Dice la historia que a Juan hubo una gobernadora que lo metió en una olla hirviendo de aceite, ¿no? Para matarlo, ¿verdad? Pero no pudo. Dios lo rescató con vida. Y después lo mandaron a la isla del Palmo para que ya se lo comieran los animales y se muriera de hambre. ¿Y sabe qué hizo Dios con Juan allá? Darle la revelación de lo que vendría después en los últimos tiempos. El libro de Apocalipsis. Juan no sabía eso. Y el Señor los tenía en ese familia, preparándolos. Pronto dejaría la tierra y encomendaría en ellos la gran responsabilidad de su iglesia. Oiga lo que les voy a decir, entre más cerca está la venida de Cristo, nosotros, mis amados hermanos, sabemos que nos enfrentamos a situaciones difíciles. Por eso es necesario velar y orar. Por eso es necesario. Hay gente que no le importa la oración y dice, primero yo nunca voy a caer en la gracia. No sabe qué hace frente. Hay hermanas que perdieron sus esposos y están sufriendo, pasando un proceso. Ellas no sabían que se iban a quedar viudas, o viceversa. O se le enfermó el cónyuge. Ellos no sabían que iban a tener que cuidarlo. Sí, prometieron cuando se casaron, ¿verdad? Pero la cosa no es fácil, hermano. He visto un montón de videos ahí de gente que se queja
que están con sus niños en los semáforos pidiendo ayuda o buscando un trabajo, con sus niños quietos, hombres, diciendo mi mujer se fue con otro hombre porque no soportó la pobreza, la situación de la enfermedad y me dejó a mí abandonado con 2, 3 niños. Hermano, ¿quién sabe a lo que nos vamos a enfrentar? Por eso Jesús dice, velen y oren. Anoche nos sorprendió el temblor. ¿Cuántos lo sintieron, hermano? ¿Lo sintieron o no lo sintieron? A las 12:59, ¿sí? Pasó ese temblor fuerte. Fue fuerte. Oiga, vea pues, gracias a Dios, no fue algo que nos afectara tanto, ¿verdad? Pero si ese temblor hubiera sido un terremoto que destruye nuestras casas, que hubiera dejado un montón de nosotros fallecidos o enterrados ahí, hubiera cambiado la situación de nuestra vida. Y para no estar pensando que Dios es un Dios malo, que Dios es un Dios que nos ha desamparado, necesitamos estar en una buena comunión con Él, velando y orando, porque no sabemos, mis amados hermanos, lo que viene. Según los meteorólogos, los que están encargados de avisarnos, de darnos instrucciones, ellos fíjense que dicen que hay que estar preparados los guatemaltecos. Yo no sé si vieron ustedes los datos que ellos pasaron. Dice que anoche se activó, no sé qué vaya aquí cerca en nuestra área, que puede dar lugar a un terremoto fuerte. Y dice, los guatemaltecos, prepárense, dice, con la mochila de las 72 horas. ¿Y quién de nosotros nos preparamos con eso? Nadie. Yo no tenía uno. Tendrá su mochilita ahí con focos, baterías nuevas, comida enlatada o algo ahí, ¿verdad? Por cualquier cosa. Pero ellos están diciendo, prepárense. ¿Sabe por qué? ¿Por qué lo dicen? Porque de un momentito a otro podemos enfrentarnos a algo en el que necesitamos estar preparados. Ahora Jesús dice, oren y velen, porque no saben a lo que se van a enfrentar el día de mañana, para que no perdamos nuestra confianza en Dios. Sigamos con esa fe, ¿verdad? Inquebrantable. Que nos toque, que pasar lo que nos toque, hermanos. Podamos decir, el Señor está conmigo. Cuando yo estaba en lo más crítico del dolor, de la enfermedad, es terrible eso. Yo me consolaba con la promesa del Señor y sabía que Él estaba ahí. Y me fortalecía en la palabra de Él, tomaba fuerzas y decía, va a pasar esto, en el nombre del Señor va a pasar, esta promesa del Señor es que va a pasar. Porque si pasamos por el fuego, no nos vamos a quemar. Si pasamos por las aguas, no nos ahogaremos porque Él está con nosotros. Amén. Y me daba esa seguridad. No es fácil, hermano. Le voy a decir, no es fácil. Los hermanos están pasando por el dolor físico. El dolor emocional también, ¿verdad? Pero el dolor físico, hermano. Cuando los nervios se inflaman, ese es el dolor terrible. Yo vi testimonio de una muchacha que le dice, mi papá tiene que inyectarme morfina, algo así, para el dolor todas las noches, diciendo que muero del dolor. Hermanos, debemos de estar preparados. Por eso el Señor dice, velen y oren. Voy a terminar. Mientras que los discípulos se preparaban para que se les confiara la iglesia del Señor, Jesús quería que aprendieran el secreto de la guerra espiritual. Por eso es interesante, hermanos, prepararnos para la batalla. Yo les voy a decir algo, entre orar y dormir es mejor orar. El que quiera seguir durmiendo, siga. Pero yo creo que es mejor orar. Amén.
Que el Señor nos ayude. Gloria al Señor. Este jueves siempre lo tomamos para recibir una ofrenda, para compartirla con nuestros misioneros allá en donde esté, ¿verdad? En la India parece que está hermana Séfora, que es la que mandamos nuestra ofrenda. Hermano, pueda pedir que hermano Juan venga y tome el canastillo, hermano, si pase por ahí. Algunos tenemos nuestra promesa en esa ofrenda y la damos. Si usted no tiene, esta es la oportunidad para que lo haga, ¿verdad? No tiene esa promesa, hermanos, háganlo. Y si no puede ahorita, mientras vamos a la sesión que sería de este lunes al otro, la sesión pastoral donde vamos a hacer su ofrenda, acérquese con el hermano Juan y dé su ofrenda misionera, porque es interesante, hermanos, que nosotros también colaboremos con la obra del Señor que se hace allá en esos países donde hay tanta hostilidad al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Vamos a orar, hermanos, y con esta oración vamos a quedar despedidos. Siempre oremos los unos por los otros. No se nos olvide orar por la hermana Estela, oremos por el hermano Edgar, esposo de la hermana Marta, oremos también por el hermano Jaime. El hermano Jaime se convirtió al Evangelio en una situación difícil y no puede venir, no tiene los medios para venir aquí a la iglesia, pero la fe en Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz del Calvario, va a llevarlo a la vida eterna. Entonces oremos nosotros para que su fe no caiga. Oremos por la hermana Elsa de Lizaba, para que su salud mejore también, porque ha estado malita hermana Elsa. Esperamos en el Señor que Él siga obrando. Oremos por don Pablito, ¿verdad? Que anteayer nos pidieron oración porque estaba en la clínica, no sé si ya saldría. ¿Alguien sabe si ya salió, hermano? Porque iban a llevar palabras nuevas, ¿ya salió? Bueno, pues, entonces que el Señor bendiga a don Pablo, ya está fuera de peligro, le doy gracias al Señor. Entonces, siempre oremos. Es necesario que cuando oremos nos acordemos de la necesidad. Amén. Póngase de pie, vamos a orar al Señor para darle gracias a Dios por lo que ya hemos hecho. Dios bendiga a la iglesia infantil por su desempeño en este culto. Oramos al Señor Padre, le damos gracias, Señor, por esta noche en que hemos venido delante de tu presencia. Hemos estado presentando ante ti, Señor, nuestras peticiones. Sí, Señor, aquellas situaciones difíciles que algunos quizás nos tienen pensativos. Oh Dios, pero cuando nos llevamos al altar de la oración, sabemos, Señor, que tú respondes nuestra oración. Padre, muchas gracias por la vida de nuestros hermanos que han venido a este culto. Pero hay hermanos que por sus problemas de salud, por la enfermedad que están enfrentando, no pudieron estar con nosotros, pero oramos por ellos. Te pedimos por hermana Estela Corado, Señor, en el nombre de Jesús, siga sobrando en su vida. Padre, fortalece, Señor, su cuerpo. Bendice a tu sierva con tu mano de poder. En la vida del hermano Jaime Castillo también. Oramos, Señor, para que tú no desampares a tu siervo y lo bendigas y lo guardes. Sí, Padre bueno, por la vida del hermano Edgar, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por la vida de los Pablitos también. Oramos por él para que tú sigas obrando. Padre, le pedimos por hermana Elsa de Izabal, pon tu mano de poder en su cuerpo. Trae salud a tu sierva. Bendícela, levántala con nuevas fuerzas cada día. Yo sé que ella está creyendo en ese poder maravilloso del Señor, que nada es imposible para él. Oramos por las demás necesidades que hay en nuestra comunidad, por los hermanos que vinieron, pero alguna dolencia hay en sus cuerpos. Oramos para que pongas tu mano poderosa y esta palabra nos haya alentado y no nos desanimemos de orar siempre y velar, porque no sabemos a lo que el día de mañana nos vamos a enfrentar. Lo que sí estamos seguros es que en cualquier situación que nos toque vivir, tú
estará con nosotros para ayudarnos. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Aleluya.